¿Y si Xabi Alonso no es o no era la solución que necesitaba este vestuario del Real Madrid? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quiero dar mi opinión sobre lo que está pasando con Xabi Alonso y los jugadores y quiero dar un punto de vista algo distinto, que es lo que me suele gustar hacer, me suele gustar buscar algún punto de vista, alguna forma de pensar algo distinta a lo que se está diciendo, porque a veces la explicación real es la explicación más simple, pero en ocasiones quizá puede ser una explicación algo soterrada. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, para esto pondré luego un ejemplo para que se entienda un poco mejor lo que quiero ir. Yo creo sinceramente que Xabi Alonso no era o puede que no sea la persona que creíamos adecuada para este puesto, más que nada porque estamos tratando, y ya lo sabíamos, ya veníamos de la última etapa con Ancelotti, que Ancelotti es un entrenador con muchísima experiencia, lógicamente, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero con muchísima experiencia, que ha tratado jugadores, los mejores jugadores prácticamente, no del mundo, sino de la historia, en distintas etapas, y que incluso en esta etapa en la que, por supuesto, es muy distinta a la que hemos vivido en años anteriores, porque yo pongo el ejemplo de Mourinho siempre. Cuando se dice que Mourinho está anticuado, yo creo que no se refiere en cuanto al libreto táctico, que ahí rara vez se va a anticuar un entrenador tan inteligente y tan profesional, tan capaz de leer las distintas situaciones y momentos de los partidos y de las temporadas, de lo que funciona en cada momento. En fin, yo no creo que en eso esté acabado Mourinho. Lo que sí que creo que está acabado es porque antes Mourinho entrenaba, y si os dais cuenta, ha ganado con plantillas que eran hombres. Esto suena así muy mochirulo, pero es así, es verdad. Eran hombres y ahora son muy niñatos. Ahora las plantillas están compuestas de jugadores que cobran el doble, el triple, el cuádruple que sus entrenadores. Están formadas por plantillas de jugadores muy jóvenes que están pendientes constantemente de las redes sociales. Antes sí, antes cogían y a las 2 estaban entrenando y a las 6 estaban ya en París tomándose lo que se quisieran tomar. Muy bien, pero ahora, es decir, desconectaban, estaban como en su burbuja, pero ahora dentro de esa burbuja en la que están, obviamente también están conectados a través de las redes sociales, saben lo que se dice de ellos, las marcas se los rifan, en Instagram ponen un post y les dan 500.000 euros o 1 millón, en fin, ahora mismo es mucho más complicado, yo creo, que manejar ese tipo de egos, ese tipo de personas en el vestuario, y ya digo que son más niñatos, por eso, entre otras cosas, le está costando más a Mourinho. ¿Y qué sucede con Xabi Alonso? Que sí, que ha llegado a un vestuario muy complicado, que yo creo que uno de los puntos a favor que podíamos pensar de cara a esta temporada era que, al venir de una temporada tan desastrosa como la anterior, incluso en el duelo directo de ser vapuleados por el Barça, creíamos que podían sacar un punto de orgullo estos jugadores, de decir, oye, el año pasado fue, digamos, de vacaciones, entre otras cosas, porque el entrenador nos estaba permitiendo muchas cosas, se deslizaba incluso desde la plantilla, que había jugadores que no estaban de acuerdo con la falta de profesionalidad que tenía Ancelotti o que tenía en la preparación de partidos, que exigían un poco más, y ahora, en teoría, les han traído un entrenador que les iba a dar ese extra. Pero, aun siendo cierto, o sea, en el dibujo completo tú piensas en Xabi Alonso, y yo mismo lo decía, incluso años antes, decía, madre mía, es el entrenador perfecto. Tiene esa mezcla entre inteligencia, porque es un jugador, es una persona inteligente, experiencia al tratar este tipo de personalidades, no como entrenador, porque es verdad, venía del Leverkusen, pero sí como jugador, de haber convivido con jugadores muy totémicos en la historia del fútbol, y además teníamos el entrenador que era capaz de darle un punto táctico importante al equipo, de poder llegar a mejorar a nuestros centrocampistas, especialmente porque cuando se hablaba de si teníamos que fichar un perfil u otro de centrocampista, yo decía, bueno, a ver, también hemos visto a centrocampistas que el paso de un entrenador por sus vidas les ha cambiado la perspectiva, les ha cambiado su forma de entender el juego, y con 2 3 matices que cambien, pueden de mejor manera mejorar en su trabajo, en su profesionalidad, en su forma de entender el juego, y de esa manera esos jugadores crecer y hacer crecer al equipo con ellos. Además, estábamos hablando de una persona que tiene su carácter, que ya lo hemos visto como jugador, que lo hemos visto como persona incluso,
Y bueno, yo creo que tenía todas esos tics verdes que podía tener el entrenador del Real Madrid o el entrenador de este proyecto del Real Madrid. Está claro que al haber elegido a Xabi Alonso es una muestra de que la directiva, los que mandan, habían detectado cuál podía ser el problema a nivel de vestuario. Y es necesitar pues ese punto de vista algo más táctico, de buscar de nuevo la profesionalidad, de buscar sacar lo mejor de jugadores, de mejorarlos, incluso de mejorarlos para una posible venta sacando más dinero, en fin, para ese tipo de cosas. Es decir, la detección del problema estaba bien hecha, pero quizá no es la resolución adecuada el caso de Xabi Alonso. ¿Por qué? Aquí voy con el ejemplo. Esto es como si tú estás pasado de peso, detectas obviamente que estás pasado de peso y quieres bajar de peso y para ello eliges una dieta, ¿vale? Es decir, tú has hecho tu análisis de la situación y te has dado cuenta que lo que necesitas es, pues eso, empezar una dieta y la empiezas. ¿Qué pasa? Que por mucho que tú hayas decidido realizar ese cambio porque has detectado qué es lo que debes hacer, eso no significa que la dieta elegida haya sido la adecuada. Puedes luego que no tengas tú una fuerza de voluntad que creíamos que podías tener, lo que tú quieras, pero a lo mejor esa dieta que has elegido, ponte, y los que sepan de todo este tema y me escuchen hablar ahora sobre esto, que no se escandalicen por si digo alguna burrada. Tiendo a exagerar los ejemplos, aunque no tengan mucho rigor o mucha base científica para que se pueda entender. Ponte que la dieta que has elegido está basada fundamentalmente en lactosa, por ejemplo. Y la has elegido pues porque creías que era o porque has leído que es la más adecuada para tu caso, para bajar peso. Pero tú, sin embargo, eres intolerante a la lactosa. Entonces dices, ¿qué sustitutivos puedo utilizar para poder obtener esos beneficios que quiero, que es bajar de peso, pero al mismo tiempo no morirme en el intento? Pues quizá para ti simplemente esta dieta no era la adecuada. Has elegido bien, has detectado bien el problema, que es que tienes que hacer dieta, pero esta no es la adecuada. Pues yo creo que puede ser el caso, porque todavía no está ni mucho menos fuera del equipo ni nada parecido, pero puede ser el caso de Xabi Alonso. Puede ser que has detectado bien el problema, lo que necesitabas, pero quizá te has equivocado de dieta, quizá te has equivocado de entrenador. Quizá Xabi Alonso, como persona o como profesional, es más o menos en ciertos puntos algo que no te esperabas o tú a la hora de contratarle o los jugadores a la hora de pensar quién llegaba al cargo. ¿Y a qué me refiero? Pues a que a lo mejor Xabi Alonso tiene menos tacto con los jugadores o con ciertos jugadores de lo que se creía. A que a lo mejor Xabi Alonso es más obseso a nivel táctico de lo que esta plantilla necesita. Ojo, que no estoy para nada disculpando a los jugadores. Yo soy el primero que piensa que ahí hay mucho niñato, que están muy consentidos, que quieren hacer el mínimo. Esto también no es una cuestión de los jugadores, esto es una cuestión también de las personas. Si hay una persona que cree que puede ganar exactamente lo mismo dando el 70% que dando el 100%, va a dar el 70% porque vamos a tender a eso. Luego hay personas que tienen mucha más ambición y les llevan a explorar puntos y alcanzar niveles que otros no pueden ni siquiera soñar y ese tipo de cosas, vale, pero la naturaleza humana nos lleva a querer hacer lo menos posible si creemos que el resultado va a ser el mismo. ¿Qué sucede? Que quizá Xabi Alonso se pasa de mano dura para la plantilla esta, para el momento vital de esta plantilla, y quizá no tiene la mano izquierda que sí pensábamos que podía tener por lo que había dicho antes, por esa inteligencia, por esa experiencia, por haber sido futbolista, por haber sido un grandísimo futbolista, por haber convivido con grandísimos futbolistas, por haber tenido todo tipo de entrenadores de perfiles distintos, de forma de pensar distinta, de forma del trato al futbolista distinto, y quizá simplemente no era el entrenador adecuado para este momento vital de la plantilla. ¿Por qué? Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero en las primeras ruedas de prensa especialmente notaba como que se vendía demasiado, como que vendía demasiado su libro, como que sí, mi metodología, sí, queremos jugar de esta manera, sí, no sé qué, no sé cuántos, y cuando un entrenador es muy protagonista no suele gustar a los jugadores. El caso de Mourinho era un poco distinto, también era una situación muy distinta, el equipo no ganaba, venía de no ganar y eran jugadores que tenían una ambición tremenda. Esta es diferente, esta es una plantilla más joven, esta es una plantilla que viene de ganar de forma muy reciente. Como digo, han cambiado también la historia, las redes sociales y todo este tipo de cosas,
Pero en ese caso Mourinho muchas veces parte del protagonismo que él tenía en rueda de prensa lo hacía también para absorber la presión a sus jugadores, es decir, para que sus jugadores tuviesen menos presión porque la absorbía Mourinho. Ahí está el caso del partido contra el Atleti de Madrid en el que dijo Mourinho, si alguien quiere pitarme, voy a ir 30 minutos antes de que empiece el partido, voy a salir ahí y que me piten lo que quieran, pero luego quiero que estén con el equipo. Fuera de eso, a los jugadores no les gusta que los entrenadores tengan protagonismo, sobre todo jugadores de esta escala. Yo una de las cosas que flipaba con Ronald Koeman, por ejemplo, cuando entrenaba el Barça, era que se presentase a los campos de entrenamiento en un Bentley, en un coche que dices, ostras, que eres un entrenador, tienes que entender el puesto en el que estás en ese momento, por muy estrella que hayas sido en tu momento, que lo has sido, incluso que hayas sido estrella en ese mismo club, tienes que saber en ese momento que tu puesto, aunque es de autoridad, tienes que tener una especie de perfil bajo para con tus jugadores. Y yo no creo que Xabi Alonso haya sido el caso. Yo creo que Xabi Alonso ha venido con un ego algo subido para lo que necesitaba la plantilla. Xabi Alonso ha venido aquí como una suerte de salvador, más o menos lo veíamos todos, y eso seguramente en la plantilla, en los jugadores, no guste. Y luego está el caso Vinicius. El caso Vinicius no empieza con la suplencia en el Clásico. Eso es mentira, eso es lógicamente los fuegos artificiales de este caso en concreto. Pero lo de Vinicius se dice que empieza en el Mundial de Clubes. Cuando el equipo está funcionando, va a volver Mbappé contra el PSG y se dice que Vinicius iba a ser suplente en este partido. Como Gonzalo lo estaba haciendo muy bien, volvía Mbappé, estaba claro que para Xabi Alonso Mbappé era Dios en la tierra, pues que iba a ser suplente Vinicius. Entiendo que eso no le gustase un pelo. Encima le puso en la derecha, bueno, el esperpento que vimos contra el PSG. Pero es que luego, además de la cronología que hice en el caso de Vinicius, que os la recomiendo en el vídeo que hice respecto a su situación con Xabi Alonso, recordemos, a Vinicius lo deja de suplente en el debut en Champions en el Bernabéu, que eso es un dato que no es ni mucho menos menor. Se habla, por supuesto, del cambio en el Clásico y de lo que supone ese cambio, de la reacción de Vinicius, del posterior comunicado, pero hay que entender una cosa, yo no creo que Vinicius tenga esa reacción por el cambio en sí. Vinicius tiene esa reacción, como tendrían otros futbolistas, porque cree que es un pulso hacia él. Porque Vinicius ya había sido sustituido en otros partidos, incluso ya digo, había sido suplente en partidos importantes como puede ser ese debut de Champions en el Bernabéu, y no había dicho esta boca es mía, igual lo había dicho de manera interna, pero no había realmente trascendido. Pero ¿qué pasa? Que lo quitas en el Clásico, en el minuto 70, cuando él lo está haciendo bien, cuando le has estado poniendo de suplente cuando no tenía un gran nivel, ha ido subiendo el nivel, le has seguido poniendo de suplente, no ha dicho absolutamente nada, le has quitado en partidos, no ha dicho absolutamente nada, pero de repente en el día del Clásico, cuando ya llevaba algún que otro partido a buen nivel, lo quitas en el minuto 70, dejas a Mbappé, que eso hace también, porque los jugadores se comparan con las estrellas, con el resto de estrellas de su equipo. Vinicius ha sufrido una serie de cambios a nivel de rol, a nivel de estatus en el equipo desde que ha llegado Mbappé. Eso es una cosa absolutamente evidente porque Vinicius iba a ser el mejor pago de la plantilla con 20 millones y ahora de repente viene uno que viene cobrando 35. Además, el entrenador que llega está claro que está dispuesto a darle todo tipo de privilegios y concesiones a Mbappé al mismo tiempo que a ti merma tu capacidad de minutos jugados, de loas incluso en rueda de prensa. Yo no he visto a un Xabi Alonso especialmente insistente a la hora de hablar bien o de forma positiva de Vinicius, un Xabi Alonso que se le ve en la rueda de prensa desde hace un tiempo que ya no explica tanto el fútbol como le explicaba antes, que su semblante ha cambiado. Yo decía mucho que le ha cambiado la cara. El partido contra el Valencia para mí fue muy palmario. Contra el Valencia el Real Madrid se exhibe, hace un 4-0 que podría haber sido mucho más, todo funciona y sin embargo la cara de la rueda de prensa de Xabi Alonso es un auténtico poema. Ese partido lo que pasó también fue el penalti ese fallado por Vinicius, que también lo puede considerar una especie de pulso. De igual manera que Vinicius sintió que podía ser un pulso el cambio en el Clásico, la forma que se realizó ese cambio, quizá Xabi Alonso puede considerar un pulso lo de que Vinicius cogiese el balón, o incluso que Mbappé no lo llegase a medio discutir porque es su jugador, es el que él tiene declarado como el lanzador de penaltis y quizá también lo ha considerado ese pulso. Eso unido a lo que va viendo en el día a día,
pues seguramente haya erosionado mucho esa relación. Tú como entrenador, cuando tratas con este tipo de jugadores, con este tipo de plantillas, en este tipo de club o en este club, tú tienes que convencer al jugador a través del juego. El juego tiene que ser atractivo para los futbolistas, de esa manera los puedes convencer para hacer esfuerzos de más que no harían en otro caso, o los puedes convencer, también pueden ser ambas, si son ambas ya imagínate, o los puedes convencer desde el trato personal, desde el yo voy a correr por ti, porque tú me defiendes, porque tus ideas son buenas pero no las terminamos de plasmar y quiero que sigas en el puesto y quiero ganar por ti, y eso muchas veces se ve, los jugadores muchas veces corren ya no solo por ganar ellos, que obviamente tienen ese punto de egoísta, eso sin duda, pero también por ese punto de quiero ganar por ti, entrenador, quiero ganar por ti, compañeros. Se hablaba de la última Champions en la que Valverde, Camavinga, Vinicius decían queremos ganar la Champions por Modric, por Kroos, por este tipo de jugadores. Lógicamente no te van a decir que la quieren ganar por ellos mismos, pero también tenían esa dosis de querer ganar por ellos. También hay ese punto de unión absolutamente clave en el vestuario. Y yo creo que no terminan de creer en la idea de Xavi, que les está sorprendiendo mucho la gestión de plantilla que está haciendo, algunos cambios, algunos no cambios, y creo también que a nivel personal no están teniendo el feeling adecuado con Xavi Alonso. Creo que puede ser una persona distinta a lo que se pensaban que podía ser, o incluso a lo que nosotros proyectábamos desde la lejanía que podía ser. Quizá no tiene la mano izquierda que necesita en este punto la plantilla, especialmente viniendo de Ancelotti, es un cambio quizá muy brusco, o quizá también, aparte de no tener esa mano izquierda, tiene un punto de obsesión táctica o de exceso de profesionalidad que los jugadores entienden que no es necesario llegar hasta esos puntos para competir. Esto vuelvo a lo mismo, no estoy para nada disculpando a los jugadores, pero absolutamente para nada. O sea, si tuviese absolutamente toda la razón Xavi Alonso en todo, vamos, si tienen que desfilar 5 jugadores del Madrid, que desfilen 5 jugadores del Madrid, aunque sean los más importantes, porque para mí la clave es la unidad, el equipo, la plantilla. Sin eso estás absolutamente jodido. Y si estás detectando que hay jugadores que pueden ser veneno con este entrenador, pueden ser veneno en el proyecto de corto o medio plazo, independientemente de quién venga a tratar de entrenarlos. Esta es mi opinión. Abro esa posibilidad a que se detectó bien el problema trayendo a Xavi Alonso, pero quizá Xavi Alonso no era en el paquete completo la solución para este momento puntual de la plantilla. Y nada más, si os ha gustado la reflexión, dejad un like, suscribíos si os ha gustado, dejad en los comentarios, por supuesto, lo que opináis acerca de lo que he dicho, vuestra visión, vuestra teoría, lo que absolutamente queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo.